¿Qué tal? Buen día. Un día volvemos una vez más a nuestro programa Todo es Mente. En este caso, en colaboración con otro programa que estamos trabajando, es un proyecto nuevo que se llama, igual también es un podcast. Ya poco a poco iremos dándole la promoción de vida para que los conozcan o nos conozcan, porque también estoy en colaboración con ellos y bueno, vaya, nos vayan a conocer y nos escuchen, por supuesto, además de que estamos también en la plataforma de YouTube y como lo mencionaba, poco a poco iré diciendo conforme va el programa cómo nos pueden contactar. Estoy en colaboración en este caso con... Tenemos. Bueno, vamos a aventar el intro del programa para que lo escuchen y si nos vayamos aclimatando y ahora sí hagamos la colaboración completa. Me parece muy buena idea. Bienvenidos al podcast en el cual un psicoanalista, un maestro de música y yo charlaremos al calor de la cerveza sobre las situaciones, experiencias y problemas que todos, absolutamente todos, tenemos. Y ahí con el nombre de nuestro podcast me presento, yo soy Juano Banano, soy Juan Eric. En este caso, pues como lo decía, estoy en colaboración, estamos trabajando este nuevo proyecto, es igual de bueno que de Todo en Mente, solamente que esto es un poquito más relajado, exactamente. Estamos 3 personas haciéndonos preguntas y estamos buscando las respuestas, ¿no? No vamos a encontrar el hilo rojo, ¿no? Ya lo habíamos dicho varias veces, pero al menos tendremos una noción en la cual podemos platicar de pues absolutamente todo, sin tabúes y sin tapujos. Bueno, yo para empezar el episodio de hoy les quería platicar una historia que ya he platicado varias veces y que en mi casa ha sido una historia muy repetida. Cuando yo estaba en la primaria, yo era un niño muy, muy bulleado. Me molestaban todo el tiempo, entonces llegó un punto en el que, bueno, por suerte, yo en mi ausencia de padre en mi casa, yo sí conecté ese lado con mi mamá, entonces yo le decía a mi jefa, ¿sabe qué? Yo no quiero que vaya usted a la escuela a decirle nada absolutamente a nadie. Yo no quiero, yo quiero que usted me ayude a defenderme porque no quiero que me molesten ahora por llevar a mi mamá. Ya de por sí ya me molestaban bien culero, ahora imagínate, llego con mi mamá, hola, ahí está. La historia es esta, mi mamá me dijo, órale cabrón, usted se tiene que defender, entonces si tú te defiendes y no pasa nada, ahora sí voy a ir yo, pero necesito que tú te defiendas primero. Porque si no, pues como chingados, imagínate todo el tiempo buleándome y de repente llego con mi mamá, pues me van a mandar a la chingada los morrillos. La cosa es que había un sujeto que me generó primero que nada un odio por la gente que se llame Juan Carlos de primera. Segundo, el vato ya llevaba un año, tal vez 2 de retraso en la primaria, por ende era mucho más grande, tanto en estatura como en edad que todos los demás. Uh-huh. Yo era una persona bastante chaparrita, ya hemos platicado, y una miniatura de ser humano. Ese sujeto se la pasaba atormentándome, un pinche punto en el que yo tenía unos lentes negros por algo, no me acuerdo qué sucedió que entonces, pero yo no podía ver directamente la luz. Tenía una infección, algo por el estilo. El sujeto en la canasta de básquetbol, sabiendo que yo tenía ese pedo en los ojos, me quitó los pinches lentes y los colgó en la canasta. Entonces, vaya, es Juárez, es un pinche desierto, para donde voltees vas a ver amarillo, donde la pinche tierra gobierna. Ese brillo, para mis ojos en ese momento era mortal, entonces me quedé como por 1 hora con los ojos tapados en la explanada de la escuela. ¿A qué iba con esto? Un día cuando mi mamá me dice, ¿sabes qué, güey? Necesito que te defiendas. Y si te defiendes y no pasa nada, yo vengo. Ok. Yo pensé, ese día me dijo mi jefa, mándalo a ver, órale, a la chingada. Entonces, yo llego ese día bien decidido, pongo mis cosas en la banca sabiendo que me iban a llegar directo a tirármelas. Y sí, dicho y hecho, pero les puse mi mochila y llegó el muchacho me tira todas las cosas al suelo. Y por primera vez en la existencia de este ser humano, me levanto y le digo, mira, pinche mocoso gordo, déjame en paz. Y lo mandé a la chingada. Y uno esperaría una respuesta. Yo lo hice con miedo. En ese momento yo lo hice con un miedo de que el güey me respondiera un chingazo. ¿Por qué? Porque ya era un abuso. Ya pasó a ser un abuso meramente verbal o psicológico, como le querramos llamar, a físico. Entonces ya tenía yo pánico de este güey me va a poner una chinga. ¿Qué sucedió en ese momento? El güey volteó a la maestra y le dijo, maestra, me dijo tal. Y me acusó. Algo más gracioso sucedió después. Ese día justamente yo me llevé las llaves de mi casa y
mi mamá iba a pasar por ellas para acabarla de chingar. Iba a llegar a la escuela ese día en el cual yo estaba sentadito en la dirección, esperando los resultados de qué había llegado, a qué conclusión había llegado la maestra y la directora. La cosa es que llega y dice, no, a su hijo le tenemos que expulsar, ni siquiera suspender, no, expulsar, porque no aceptamos este comportamiento y ese lenguaje en nuestras instalaciones. Y mi jefa me voltea a ver y dice, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pedo? Y yo, pues es que usted me dijo que lo mandara a la verga. Y pues obviamente yo sí le dije, usted me dijo, yo nada más yo nada más seguí órdenes. La cosa es que la maestra dijo, ok, Simón, pero también al otro morro, porque él empezó a soltar a mi chavo ha sido molestado por este pinche morro, enfrente de los maestros, enfrente de usted, y no hubo ninguna consecuencia, pero justamente en el momento en el que este güey se defiende, y mi jefa así como que un poquito de no me ayudes, jefa, fue de, míralo, está chiquito, está muy indefenso, está muy pendejo, y la neta, este otro pinche monstruo, porque era un pinche niño bastante alto, le está haciendo la pinche vida imposible y ahora resulta que lo van a regañar. Ustedes lo ven como un pinche, es un niño serio, no mames, ¿cómo se les va a revelar así? El pedo con esta historia no es en sí la historia. El pedo es qué carajo estaba sucediendo tanto en mi vida, o sea, en mi infancia, qué estaba sucediendo en ese momento de mi vida y qué estaba sucediendo en la vida de aquel cabrón. Pero, bueno, aquí hay un contexto y también más social, sí, que es la autoridad. ¿Sí? La autoridad a veces no es ciega a lo que siempre es, pero cuando uno se defiende, ese es un problema que estás indefenso porque se da este fenómeno. El que siempre la hace tiene impunidad y el que recibe cuando se defiende prende las alarmas. Hay ¿cómo te diré? Como un pinche tratado oscuro de la autoridad. La autoridad existe gracias a que hay alguien que se brinca la autoridad, pero le tiene cierto... Es como Batman y el Guasón, ¿no? Hay como cierta complicidad entre ellos dos. Y los dos están bien porque no hay pedo, porque si uno existe, el otro existe. Exacto. Pero cuando el indefenso se defiende, tumba la autoridad y ya no tiene razón de ser la autoridad. Por eso hay una premisa de apagar esos fuegos de volada. Al que siempre la está calabaceando, está haciendo víctimas a los demás, no importa tanto porque ese le da una razón a la autoridad. Exacto. Pero cuando el indefenso se defiende, entonces la autoridad ya no existe. Y por eso es más inmediato el castigo al indefenso que se defiende. Esa es una parte social. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí se ve muy... En todas las escuelas, en todos lados, dices, bueno, ¿por qué chingados? Si el otro está haciendo cosas malas, cuando la víctima se defiende, entonces sí brinca y sí hay que apagar ese fuego y el otro no. Y desgraciadamente lo vemos a escala más grande, con lo que hemos visto de las marchas de las mujeres y todo eso. Se quejan de un atacante, pero al atacante no se le hace nada, sino se va todo al que se está defendiendo. Sí, de hecho, pues está ese rollo de la doble victimación, ¿no? Sí, cómo funciona. Sí, pero es por eso, porque hay una complicidad entre atacantes y autoridad, porque el atacante le da una justificación a la autoridad. Entonces me estás diciendo que no debo de odiar a Juan Carlos y que debo odiar directamente a la maestra en ese momento. Ok, está muy padre como lo dices, porque el atacante es el que sostiene la autoridad. Una cosa sin la otra no existiría, ¿no? Okay. Es interesante, pero cuando tú planteas qué está pasando, qué pasa con ese niño, con esa mamá, ese contexto, bueno, pues aquí es donde entra precisamente pues la parte del análisis, ¿no? De lo que estamos, para darle una explicación psicológica. Podemos empezar entonces a analizar el contexto por el lado del atacante, del agresor. Empecemos, ¿de dónde se originan las conductas hostiles de parte del niño? ¿En qué momento el niño se empieza a comportar hostil? Esa necesidad de hostilidad. Ok, perfecto. La pregunta es muy buena. Siempre lo digo de esta manera. La persona agredida se convierte en agresor. Eso es siempre, Okay. Siempre. Puedo decirlo que es como una ley natural, ¿sí? El niño, curiosamente, contrario a lo que mucha gente piensa, el niño agresor, la gente piensa que es ventajoso, que tiene una ventaja. Ajá. Y que en casa hace lo que él quiere. Okay. ¿Sí?
Pero bueno, hay que tomar en cuenta que hay muchos tipos de agresiones. Incluso el ser ignorado por los padres puede ser, no puede ser, es una agresión. Ok. ¿Sí? Entonces, si es un niño que hace lo que le da su regalada gana, lo hace para llamar la atención de los padres. Y tal no lo logra, que cada vez va a ser más agresivo, va a ser cada vez va a ir más, va a llegar más lejos. Y la idea es por llamar la atención de los padres, que no la encuentra, y luego siempre lo planteo en terapia cuando trato estos casos. Si no encuentra la autoridad en casa, porque es lo que está buscando, va a encontrar la autoridad en la escuela, ¿sí? Y luego, después de la escuela, si no encuentra la autoridad en la escuela, lo expulsan, y luego ya va a tener dos opciones donde encontrar la autoridad, el símbolo de autoridad, que es la policía, que es el símbolo de autoridad, no es el padre generalizado, por así decirlo, que es el que castiga, o Dios, igual también Dios, el gran padre le llaman en el psicoanálisis a Dios, que tiene que ver con el castigar también la cuestión moral y inconsciente, por también así decirlo, y religiosa, espiritual. Pero también en el contexto donde nosotros vivimos, que es México y más específico todavía en Ciudad Juárez, el estado de Chihuahua, el crimen organizado. El crimen organizado está en el lugar de la autoridad, está en el lugar del padre, y solamente que la manera de castigo es diferente, ¿no? Papá, el símbolo de autoridad debe ser el padre, y el padre debe corregir a su hijo, incluso debe frustrarlo, debe pues sí, prohibir. Y la manera de corregir va a ser pues mediante, no sé, un castigo, una nalgada, una reprenda, una corrección. O unos balazos y ya ves al narco como a tu papá. Entonces, si no lo logra, va a ser 4. Fíjese cómo se maneja esto, ¿no? Si no lo encuentra en casa, lo busca en el salón. ¿Cómo va a ser? Suspensión, llamada de atención, suspensión, llamada a los padres, expulsarlo. Entonces, en sí el agresor, al no encontrarla... Bueno, me imagino que el simple hecho de no tener una autoridad en la casa le crea un... No sé qué palabra que es. Ansiedad. Es como un... No sé si es no tener control sobre inclusive su propia vida. Uh-huh. O sea, simplemente andas ahí vagando. Entonces, uh-huh, al buscar... llega un punto en la escuela en el cual tú tratas de encontrar no solamente esa autoridad, sino el control que no tienes en casa. Y entonces por eso controlas a los demás escuincles. Exactamente. Okay. Empiezas, de hecho, ahí si te fijas, ocupas, en este caso sería como que busca ocupar el lugar del padre que no tiene, ¿sí? Y el padre que desea. ¿Cuál es el padre que desea? Pues el padre que lo esté regañando, el padre que lo esté corrigiendo. Y él empieza a regañar, a corregir a los demás desde su pequeño criterio, ¿no? Bueno, en este punto también pasa que el que hace el bullying, como tal le llaman, el que hace este tipo de agresión, creo yo, y me ha tocado ver en las escuelas, que lo que busca es que el otro despierte, porque ve la cobardía de él en el otro, y al momento de tomar el rol del padre, quiere que el otro despierte y se ponga vivo. Entonces, a raíz de la violencia, de todo eso, lo quiere simbrar para que se despierte. Muchas veces el atacante no sabe eso, pero no entiende por qué en su naturaleza le gusta fastidiar al otro. Sí, no le llega el olorcito a víctima del otro cabrón. Y es que ya hay personas que muestran esa indefensión, y los agresores lo huelen y lo buscan. Y esa persona también, hay un problema con la persona que está siendo víctima, porque esa persona no nomás en esa situación, sino donde lo pongas, va a mostrar ese perfil. Exacto. Claro. Entonces, volviendo al agresor. Cuando te das cuenta de la necesidad de... O sea, ¿qué necesidad tiene aparte ya que hablamos del control y de la figura paterna? De manera así, esa es la forma primitiva, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un agresor no es físico, es meramente verbal? Me he fijado mucho, en mi experiencia, porque fui bulleado hasta la secundaria, que me hice un desmadrocito después yo. Me topaba, habían varios tipos de agresores hacia mi persona. Estaba el que me ponía mis pinches bachones, el que me decía cosas respecto a mi físico, el que prefería insultar por mi hermana andaba ahí también en la secundaria, entonces siempre prefería insultarme por el lado de mi hermana o por el lado de mi... ¿Dónde está el...? Es que es mi cuñada este vato. Entonces es como de ¿qué quiere? Entonces, y no solamente, y por ejemplo ahorita lo abordamos por el lado escolar.
¿Qué sucede cuando, por ejemplo, es en la calle donde no hay una figura de autoridad? Entonces, bueno, sí, o sea, el abusivo va a llegar a postrarse sobre la figura de autoridad, pero ¿qué sucede cuando es en nuestra misma colonia? En el momento en el que un cabrón inclusive contagia a todo el resto del grupito de amigos para excluir o maltratar directamente a un cabrón, que por cierto también fui yo. Es interesante porque el niño que tiene esa capacidad de bullear es lo que los maestros llaman, es líder. A la chingada. Dicen, este niño es un líder porque los demás niños lo siguen. Pues obvio, los agarra chingadazos, o sea, es obvio que lo siguen, ¿no? pero así lo plantean los maestros. Debo aclarar que yo trabajo con niños y me gusta trabajar directamente con los maestros. Hacemos una triangulación entre padre, maestros y yo como psicólogo, y en medio, dentro de este triángulo ponemos al niño y ahí lo estamos monitoreando entre los tres. Y mi trabajo como psicólogo y más aún como psicoanalista es percibir lo que estamos mencionando ahorita, esos símbolos de autoridad de que el niño carece. Estamos hablando específicamente ahorita del niño que bulea, el niño que agrede a los demás. Estamos hablando de un niño que carece de atención, así como tú lo mencionabas. Hay varios tipos de manera de bullying o de bulear o de agredir. Así también hay muchas maneras de agresiones hacia los hijos que no nos damos cuenta. O sea, darle todo a tu hijo es una agresión. Darle nada a tu hijo es una agresión. Entonces, ¿cómo identificar si tu hijo puede ser un agresor? Es bien interesante porque el niño que le compran un juguete y lo desarma es un niño que puede ser agresor. El niño que agarra un muñeco, ¿no? Le compran un muñeco, un luchador, perdón, y le corta la cabeza, agarra un cuchillo y le cortó la cabeza. Ese es un niño agresor. Un niño que agarra un carrito y lo rompe para ver qué tiene adentro, es un niño agresor. Todavía más profundo, ese niño que encuentra una cucaracha y le empieza a arrancar patita por patita, es un niño agresor. El niño que, no sé, encuentra quizá, no sé, según el contexto donde vivan, ¿no? Pero seres vivos como una lagartija, como un ratón, como, no sé, esos tipos de roedores o animalitos que andan siempre cerca de casa y le está arrancando las patitas o lo está quemando o lo está cortando en la cabeza. Hay que ver esto, cómo lo maneja el psicoanálisis. Eso que el niño hace al muñeco, al carrito o al animalito, porque también hay niños que matan perritos, matan perros o matan gatos, desde 4 años, 5 años. Hay que entender, si tu hijo hace esto, ese niño está haciéndole al gato, al perro, al animalito, o al carro, o al muñeco, le está haciendo lo que quiere hacerte a ti como padre, pero no puede. Y hay que tener cuidado con eso. Voy a platicarles una historia de cuando estaba en la uni, grabamos un documental que al último se nos salió de las manos porque nos enrollamos mucho con una maestra de primaria, pero justamente por la historia. Ella nos cuenta que una niña que recientemente que se dieron cuenta varios años después dentro de esos 6 años en los cuales estás en la primaria, estaba en quinto la niña, y sucedió que la niña inició como una mafia dentro de su escuela, con toda la escuela involucrada. O sea, llegó un punto en el cual ese pedo se tornó bastante sexual. Y entonces, para iniciarte en esa secta organizada por una niña en una primaria, tenías que hacer una cosa, lo que ella te dijera. Entonces, ella por medio de los teléfonos, ahora que yo, para mí es incluirle a un niño un teléfono es peligroso como la chingada. Ella por medio del teléfono mandaba el WhatsApp directo al niño en un mensaje cifrado diciéndole: te tienes que ir a tomar fotos desnudo al baño de aquí de la escuela, con tu cara para demostrar que eres tú. Y a partir de ahí todo sucedió, era toda una mafia. La niña tenía una niña que era en tamaño, en comparación, era más grande que todos en toda la primaria. Y si alguien se oponía, o si decidían, elegían un target, elegían una víctima, mandaban a la niña grande a romperle en toda su madre al otro niño, niños y niñas. Obviamente la maestra nos platica todo esto muy escandalizada, pero cuando nos platica de la situación en la casa de la niña, resulta que es una situación bastante normal. No hay sobreconsentimiento, sí tienen sus cosas, pero no hay como sobreconsentimiento. La niña tenía un montón de responsabilidades. La niña, siendo una niña de primaria, ella llegaba y le quedaban 2 horas sola en su casa.
Ella llegaba, limpiaba, lavaba los trastes, limpiaba la casa, o sea, limpiaba todo eso y después tal vez le quedaría una media hora y eso lo utilizaba para dirigir toda la mafia por medio del teléfono. Ajá, o sea, esa media hora era precisamente para hacer para desquitarse lo que le hacían hacer. Sí, me encanta siempre, y esto sí me gusta aclararlo, me encanta siempre cuando me dicen, oye, ¿cómo? O sea, es un contexto, la persona, tanto como preguntas como el psicópata, el asesino serial, o en este caso la niña que traía su propia mafia, y siempre me encanta cuando me dicen, su familia era todo normal, o sea, todo era, okay. ¿Cómo puede ser posible que algo esté bien ahí? Pero ¿cómo es posible que algo esté mal ahí si su familia, yo la conozco, es una familia hermosísima, es un ejemplo de familia? No es cierto, no es cierto. Me encanta cuando me lo dicen porque en realidad siempre hay algo, siempre. Cuando, aquí se aplica cuando el río suena es que agua llega, ¿no? Exactamente, sí. O sea, y de hecho, en la grabación pasada comentaste algo no sé si era la sociopatía o psicopatía, que no las distingo entre sí, pero dijiste, a la persona que veas más bien portada, que veas que no se queja, o sea, hay un perfil al aire que me habla de esta misma niña, o sea, porque era una niña de cuadro de honor, era una niña que llegaba y hacía qué hacer esa en su casa, que siempre estaba, y tenía o sea, yo lo veo ahora en ese lado de, ella tiene un control, pero en qué momento pero es que mira, se fue a la chingada. Aquí hay una situación que ahí denotas una inteligencia. Cuando hay una inteligencia que sobrepasa los límites, es igual que tengas una no inteligencia. Exacto. También los equipos de USAER que se utilizan en las escuelas para los niños que tienen alguna, ¿cómo le podremos decir? Alguna condición diferente, tanto física como mentalmente. Antes nada más se iban con los que iban atrasados, con los que no superaban el parámetro de lo normal, por así decirlo, ¿no? Pero se dieron cuenta que también los que superaban, es lo que es como la campana, ¿no? ¿Sí? ¿La campana de qué? ¿Gauss? De Gauss. Eso, que hay una media. Los de la media no tienen problema, pero los que están en un lado tienen problema y los que están en el otro tienen problema. Lo que siempre hemos hablado, frío extremo y calor extremo es el mismo resultado, que es una quemadura, ¿no? Entonces aquí también en este caso, como lo planteas o como lo explicas, es que había una inteligencia. Entonces cuando a esa niña, porque dices, es que todo estaba normal, tenía muchas actividades, todo eso, pero también había un abuso. Exactamente. Había un abuso de parte de los padres. Hay un abuso. Y el abusado siempre termina siendo abusador. Es otra primicia también. Que sí, a mí también me sucedió, volviendo a la historia inicial donde el niño me molestaba. Después de que ya no nos expulsaron ninguno de los dos, no nos suspendieron ni nada. La cosa es que llega el día siguiente y por lo que veo, bueno, por lo que yo entendí, sí le pusieron una chinga en su casa al morro, que llegó directamente a pedirme disculpas al día siguiente. Oye, perdóname la madre. Y de repente yo ya me estaba juntando con él. Y de repente yo ya andaba siguiéndolo y lo veía hacer sus fechos y decía, ya andaba yo con él. ¿Por qué? Porque yo sí llegué a un punto en el que dije, sí, Estocolmo. Entonces yo así de, ¿qué hago yo? Yo sí llegó un punto en el que yo sí me separé. Yo sí me separé por completo de... ¿Ya no estaba cargando o qué? Entonces, se me hace problemas técnicos. Perdón. Se apagó. No sé si se apagó, ¿qué madre? No, está bien. Chécate a ver si hay luz ahí. Si está bien conectado, no va a ser que no esté cargando ahí. Pues a ver, sin problemas técnicos. Deberíamos de tener aquí la cortinilla de para pa pam pa pa pa. Bueno, ok. Entonces, yo sí llegó un punto en el que yo era un niño raro, así era bastante normal, pero de hecho que yo le achaco a mi estatura el bullying. Yo era una persona muy chaparra, entonces yo sí lo tomé por un momento juntándome con este vato. No sé, voy a darle un chance. Yo juntándome con este vato, yo me encuentro seguro de alguna forma, pero al mismo tiempo yo sí me estaba debatiendo entre, güey, yo no puedo aceptar que este güey esté molestando a la gente de la manera en que lo hacía conmigo, nada más porque ando con él, o sea, no... ¿Se agarró? Ese era uno de los principales conflictos, pero yo yo sí que sí hubo un punto en el que yo me hice abusador. Yo estaba muy consciente de mis dificultades físicas para someter a quien chingadas fuera.
Y yo sí me fui por el lado psicológico. A ver. Y era muy agresivo por el lado psicológico. A mí, ya la primera provocación, ya que después en la secundaria, cuando crecí, sí me pasé al lado físico. A mí cuando me pasé a la secundaria fue un contexto muy distinto y me empezaron a molestar de nuevo. En esta ocasión era por no sé, no mis calificaciones, porque no tenía buenas calificaciones del todo, pero sí era de ese güey, se me hace que ese güey lo voy a molestar. Yo no sé, en la primaria yo se lo achacaba la estatura, pero cuando me emparejé con todos los demás, yo ya no entendía por qué me molestaban. Entonces llegó un punto en el que yo me hice agresor, pero a golpe limpio. Yo me la pasaba de pelea en pelea en la secundaria. Pero en la primaria, oh vaya, yo cuando pienso en mi primaria hay gente que puede llegar a pensar, no, mis amiguitos, yo no pienso en mi madre, al contrario, yo no me acuerdo del nombre nada más que del güey que me molestaba. Eso está bien padre, y ahorita lo mencionábamos con la parte natural, del bullying, ¿no? De la selección natural. ¿Hasta qué punto tu conducta era precisamente de víctima sin darte cuenta? ¿Sí? Porque si tú eras el niño quizá bien portado, que todo lo que hacía mamá lo hacía, iba a ser criticado por los demás niños. Claro. ¿Sí? A final de cuentas, el niño, hay un proceso donde el niño se empieza a separar de la madre. Y quien hace ese proceso es el papá. El papá es el que prohíbe a la madre al niño. Ya lo veo por ahí. ¿Sí? Por ahí. Entonces, esa es la función del padre. La función del padre a los 4 o 5 años, desde los 3 y medio, 4 o 5 años, de los 4 a 5 años, por lo regular, cuando el niño está muy apegado a la madre, el padre es el que prohíbe, y es cuando, si el niño habla chiple, el padre es el que le va a decir, no sea chiple, canijo, órale cabrón, hágase para acá, y deje a su mamá en paz, y váyase a su recámara, y no esté chingando aquí, ¿no? Entonces, ese niño, el trabajo, la labor del padre es precisamente, voy a decirlo así, como cortar otro cordón umbilical, para que el niño tenga creo que es la primera o segunda renunciación a la madre por culpa del padre, y se asocia con el papá y se identifica con el papá. Entonces aquí en este caso, si tu papá no hizo esa labor, tú ibas seguido pegado y estar pegado con mamá, y lo que quizá inconscientemente, no quiero decirlo así, pero se escucha interesante, hasta cierto punto los niños inconscientemente están buscando que te separes de tu mamá. O sea, están ocupando la labor del padre que tenía que haber hecho. Por eso la burla de, sí, lo trae tu mamá a la primaria. Ah, claro. Sí, o sea, si te fijas como naturalmente. Y es por de grupo, ¿no? Por decir, cabrón, yo estoy en un grupo donde hay chingo de débiles. Entonces, lo que buscas es que todos estén. Mira, hay un libro que se llama Miedo a la Libertad, de Eric Fromm, y habla del principio de cuando eres un niño, lo que buscas es medir fuerzas para separarte de tu mamá, okay, o de tu papá, de quien te esté cuidando. Entonces, al principio estás indefenso y tienes que apegarte a eso para sobrevivir, pero siempre estás midiendo dónde te puedes desprender de eso y dónde te haces fuerte, y es donde entra la rebeldía. Es parte de la rebeldía. Pero si los papás son dominantes y no te dejan hacer eso, entonces te generan una indefensión. Sí, y de hecho mi situación con mi madre, que estaría también padre que César habláramos de eso también. Mi conexión con mi madre era, mamá llegó a un punto en el que después de que mi padre se va, se volvió muy autoritaria. Pero autoritaria, en mi visión de adolescente o de niño, para mí era excesivo, y llegó un punto en el que primero me resistí y después me sumergí por completo en el mi jefa manda. Pero es que no vas a ganar, güey, porque no tienes por mucha rebelión que pongas, no tienes los recursos. Por eso cuando eres niño o que no tienes esos recursos, puedes estar bien encabronado, puedes estar muy a la defensiva, muy rebelde, pero no te puedes emancipar, ¿sí? Entonces, esa es una de las... Sí, de hecho, una de las chaquetas mentales que tenía desde niño era, me voy a emancipar y me voy a ir en cuanto pueda. Sí. Y de hecho, en ese aspecto, yo en el lado en el que, en el momento en el que yo ya era un agresor, no en el cual yo era, en el tiempo en el que yo era una víctima, en el tiempo en el que yo era una víctima veía a mi madre como
vaya, lo más alto de lo más alto. Sobre todo porque le comentaba a Eric. Ahorita que mencionas este pedo de la mamitis, que también es un detonante para que te molesten en todo lo que puedas. Y la esposa te molesta más con la mamitis. Interesante eso, porque traes la mamitis, pero puedes llegar incluso a la edad adulta y casarte y seguir con la mamitis. Y sigue el bullying, pero ahora por tu esposa. Sí, más cabrón. De ahí supongo eso que sí es los bullying, rosos con güey. eso. Además, un Ahora, pasándonos al lado de la víctima, o sea, yo, carajo. Ahorita que mencionaste todo eso, yo son un montón de cosas que convergen al mismo tiempo, que vendría siendo la situación con la familia, más la situación en la escuela, o la situación en tu entorno social a tu nivel como infante. Era muy complicado para mí separar ese pedo, sobre todo porque yo lo comentaba, yo sí me sumergí bien cabrón, un punto en el que sí me rebelé y sí fue así de, no, yo quiero hacer lo que yo quiera y quiero, y de repente no, mi jefe era de, aquí mandas, le digo, cuando mi papá se va, mi mamá se vuelve una figura muy autoritaria, pero bueno, ya nuestra adultez es cuando ya nos alivianamos, ya llega un punto en el que nos nivelamos y ya pudimos platicar bien, pero en aquel entonces era de yo no podía decirle nada, y mi jefa venía con ese rollo de, yo soy tu amiga, güey, platícame lo que sea, y yo, ok, mamá, pasó esto, y vaya madre, cabrón. Mira, ahorita lo que platicabas, César, no necesariamente yo creo, salvo que me digas lo contrario, ahorita ya los roles no es tanto papá y mamá, sino que es el juego del policía bueno y el policía malo, ¿no? Ya a veces el papá es el que consiente y la mamá es la que rompe, ¿no? Exacto. Y más en la cultura mexicana, no sé, la mamá es la que está chingue y el papá es el que consecuente, déjalo que haga su desmadre. La mamá, no, es que esto tiene que ser así. La mamá es la rompebolas, ¿no? Y el papá es como que, déjalo que hace. Es más ligero el papá, ¿sí? Lo que sí, en donde sí se mete el papá es de que, bueno, no seas tan débil, cabrón, no hagas esto, pero sí, yo pienso que es policía bueno o policía malo. Es como que el rol. Cuando falta una figura paterna, a lo mejor se hace más evidente todo, se hace más pues se carga más a un lado, porque también hay una culpa del que se queda con el niño, ¿no? Sí, por supuesto. Imagínate, quien se queda con el niño, toda la cuestión psicológica que viene cargando, ¿no? Como en una separación puede representar un fracaso, e incluso puede quedarse con ese fracaso con culpa y sentir que el fracaso fue por su culpa, ¿no? Y no, una carga emocional muy pesada. También querer suplir algo cuando a lo mejor no te nace de raíz y te excedes, porque dices, bueno, yo voy a suplir la parte del papá o de la mamá, pero no está a veces en tu naturaleza y te excedes. Y ahí es donde empiezas a cargar la balanza, ¿no? Imagínate esto, cuando estás haciendo algo que no te sientes observado, que no sientes la necesidad de quedar bien con eso, entonces lo haces a raíz de lo natural. O sea, lo haces en cuanto a lo que marca lo que tienes que hacer. Sí. Pero cuando tienes esta carga de demostrar y de quedar bien, te excedes. Entonces a lo mejor cuando pasa esto, que queda uno de los padres, se excede en ese actuar en base a lo que haría el otro, y también es donde puede cargar o desnivelar la balanza, ¿no? También son muchos factores. Ahora, lo que a mí me hace ruido de esto del bullying, hay muchas formas, muchas aristas de por qué son las cosas y todo, pero siempre hay una base primitiva que es, hay un problema. O sea, dice que hay un problema que está siendo mal canalizado por la persona, ¿no? Pero ojo aquí, porque son dos. Siempre se ha trabajado que es el victimario, pero la víctima también tiene un poquito, no es que tenga culpa, porque pues sí, no vamos a culpar a no vamos a, sí. Pero hay algo. ¿Qué problema viene detrás de la víctima? De la víctima. Que lo llevó a ser víctima. Que lo dejó indefenso, ¿no? O sea, porque por naturaleza todos tenemos un mecanismo de defensa, aunque sea... Hay niños, me ha tocado ver niños que tú los ves enteritos y cosas así bien formales y todo. Cuando llega el bullying, no entra con ese niño. No lo permite. Y el niño no lo agrede,
El niño ni siquiera se defiende, simplemente una mirada, un acto evasivo que puede ser bien sutil, y el agresor de volada entiende que ahí ahí no va a germinar, se dice, o que no va, sí, que no va a trascender. que no va a trascender. Ahora, bueno, ustedes que han trabajado con niños, o para los maestros, o para inclusive la gente que tenga que trabajar con niños, ¿qué señales? Porque bueno, a veces el bullying es más silencioso de lo que yo en mi caso fue muy escandaloso. O sea, hubo mucho ruido, mucha gente expectando, o sea, hubo de todo, pero cuando el bullying es tan cabrón que el niño se empieza a abstraer y a darle una seriedad, inclusive no solamente en su casa, o sea, que es serio en casa, serio en la escuela, lo molestan y nadie se entera porque el niño nunca habla. Yo tuve pues en este caso, como ya lo habíamos dicho, mi ausencia de padre, fue mi jefa la que me dijo directamente, porque normalmente he escuchado que mi papá a mí me dijo, si usted llega madreado, yo lo madreo a usted. A mí me lo dijo mi jefa, pero me lo dijo primero defiéndete, si no vas a valer madre tú, güey. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un ruido hacia alrededor del bullying? Cuando el niño nada más es bulleado, ni los padres, ni los maestros, ni siquiera sus compañeros se enteran, nada más que el abusador. ¿Qué señales se pueden encontrar en un niño para saber, ese güey está siendo abusado y nadie nos estamos enterando? Es muy difícil que no te des cuenta, porque estás en un ambiente que es controlado. Cuando son en las escuelas se supone que es controlado, pero si en la escuela, mira, hay una máxima que manejan para los maestros, que dice que el maestro es maestro desde que entra a la escuela, que ya tiene que tener una actitud de maestro. Hablamos de vocación, hablamos de mediocridad, hablamos de otras cosas que a veces tú llegas y eres mercenario de la quincena, entonces nada más llegas y pues tú te dedicas a lo tuyo y que el mundo arda. Incluso fuera de la escuela. Incluso fuera de la escuela tienes que tener cierto, ¿cómo te diré? Pues cierta conducta, ¿no? Cuando no te das cuenta es que alguien no está haciendo bien su jale, para empezar. Okay. Que no están monitoreando bien. Porque inclusive en los recesos y todo, hay lugares donde los maestros tienen que estar estratégicos para ver y todo eso. Y ves ahorita, el tiempo que te tocó la primaria y que nos tocó a nosotros, los maestros se metían a la sala de maestros y ahí estaban, y ahí no los sacabas. Y okay. Si ibas. Ahora imaginémonos, estás hablando con un maestro que no está haciendo bien su jale, o unos padres que no están prestándole la atención suficiente. ¿Cómo logramos, cómo identificamos esas actitudes de un niño que está siendo cuando el niño ya no quiere ir a la escuela? Mira, ahí, o sea, no solamente cuando el niño no quiere ir a la escuela, la pregunta es muy buena. Aquí también hay que hablar que existe una pulsión de muerte. El niño no se está defendiendo. Sí, cuando hablábamos de la selección natural, cuando hablábamos del instinto de sobrevivencia, el niño no está respondiendo. Cuando a un niño se le agrede y no responde, algo está pasando con ese niño. Es muy cierto lo que tú decías, ¿no? Cuando yo recién pues bueno, empecé a tener la oportunidad de trabajar la psicoterapia con niños, lo primero que me di cuenta, en este caso del bullying, es que no se está teniendo, o sea, la víctima está buscando ser víctima, y se escucha raro, pero está buscando ser víctima porque no se está defendiendo. Es un niño que está renunciando a la vida. Estamos hablando de la pulsión de muerte, o sea, es un niño que incluso puede ser que se esté culpando por la separación de los padres, puede ser que se esté culpando de que el padre sea agresivo y la mamá lo perdone, puede ser que se esté culpando de muchas cosas. Entonces, primero que nada hay que entender que un niño que sufre bullying es un niño que está renunciando a la vida, no se está defendiendo. Y estamos hablando de la parte primitiva, desde el instinto de sobrevivencia, estamos viendo que no está respondiendo. Esto quiere decir que si tú te caes, lo primero que pones son las manos. Un niño que está sufriendo bullying se cae y no pone las manos, no las pone. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, esto dice mucho, por lo que tú mencionabas es muy cierto. O sea, sí, se habla mucho del agresor, pero muy poco se habla de la víctima, que la víctima está contribuyendo. Sí, yo lo detecto en terapia, yo digo, este niño es víctima de bullying, perdón, yo digo, este niño es candidato a víctima de bullying, o va a ser candidato, un niño de 2 o 3 años, este niño va a ser candidato a víctima de bullying. Pero ¿por qué dice eso? Precisamente porque puede traer una pulsión de muerte desde el psicoanálisis, y puede traer incluso un rechazo a la vida,
y va a empezar a buscar, precisamente es un candidato perfecto, va a empezar a buscar a que lo estén agrediendo, ¿sí? Buscando algo, en este caso que la pulsión de muerte, pues no es algo positivo, por supuesto. A mí me surge una duda un poquito compleja, yo lo veo complejo, porque a veces la víctima aprendió a no defenderse, porque se puede dar el caso que tiene un hermanito, una hermanita más chico o algo así, entonces cuando el hermano menor lo molesta y se defiende, los padres llegan y atacan También, esa supervivencia natural en el niño. Entonces, a veces los adultos también entorpecen ese equilibrio natural entre los niños. Yo trabajo en un preescolar, cuando vemos, bueno, al menos yo que veo que andan ahí haciendo, hay que dejarlos a que ellos establezcan sus propias jerarquías y sus propios límites, ¿sí? No puedes actuar tan rápido porque me voy a meter un tema más escabroso que no quiero meterme mucho ahí, pero después lo vemos. Cuando se dan situaciones de un abuso infantil, a veces el adulto lo hace más. No es que no sea grave. Sí, así es. El adulto lo lleva a niveles donde el niño no los puede controlar. El adulto es morboso, el niño no. Sí, entonces lo mismo pasa cuando están en esta situación. A lo mejor el niño en alguna situación se quiso defender y el adulto lo frenó. Exacto. Entonces el niño asocia que ya no se puede defender y lleva ese mismo patrón de no defenderse, lo lleva a otras situaciones y se va cayendo en una espiral hasta que cae en esa pulsión de muerte. Y dice, pues aquí no vale madre, o sea, yo me estoy portando bien y todos los demás son hojaldras y me están chingando y yo no me puedo defender porque hay una autoridad. En este caso la autoridad está castrando cuando dice no quiero quejas de la escuela, ¿no? Por ejemplo, en mi generación me tocó que mi mamá me llevara a la escuela y le dijera a la maestra, si César se porta mal, démele un chingadazo, por favor. ¿Sí? Entonces, y si me dice que voy a llevar o sea, que si yo ya iba con la queja de que me habían dado un chingadazo a la escuela, me iban a poner otro, pues mi mamá me lo iba a poner y tenía que esperar a que llegara mi papá para que me diera el último, ¿no? Ahorita que mencionabas la función del padre en ese sentido de la autoridad, como decías, el policía bueno y el policía malo. En mis tiempos no es tanto que el padre, pues el padre era el policía malo, ¿no? Pero en sí era el que daba la última palabra en ese sentido. O sea, que mamá puede darte unas nalgadas, pero papá no te iba a dar unas nalgadas. Entonces, como existía el policía bueno y el policía malo, era tu asociación con la madre. O sea, que te iba a dar unas 3 nalgadas, pero tú no te importaban las nalgadas, lo que te importaba es que no le dijera al papá. Que no llegara a la otra instancia. Que no parar ahí y dices, mira, ¿sabes qué? Una amonestación verbal, unos putazos, hasta ahí, la multa. Hasta ahí. A mí nomás miéntame mi madre y con eso entiendo, mamá. ¿Sí? Entonces, era una complicidad con la madre donde, ok, cabrón, no le voy a decir a tu papá. Entonces, en ese sentido, ya te asociabas con ella, pero tú ya entendías los límites. Ya sabías que con papá no iba a ser precisamente una nalgada, ¿no? Va a ser una putiza. Sí, va a ser una putiza. En lo personal, a mí nunca me pasó. Nuestro padre nunca, igual a mis hermanos, yo no recuerdo nunca que nos haya pegado. Pero sí estaba el símbolo, ¿no? La parte simbólica del padre, donde era un hombre, yo también soy chaparrito, pero mi familia todos son altos, yo soy chaparrito. Era un hombre, bueno, todavía, mi papá es un hombre alto, grandote, con manos grandotas, ¿no? Que tú le das el puño y decías, no, este cabrón de una cachetada me madrea, me mata la chingada, ¿no? Entonces, es ahí donde tú decías ahorita, ¿no? Los límites, entender los límites. Entonces, sí es muy importante esa figura paterna, lo decía ahorita, tiene una función. Hay que entender que la figura materna o la madre tiene una función y que el padre tiene otra función. El problema es, de la actualidad o de hace 20 años para acá, cuando los matrimonios empiezan a no funcionar, la madre tiene que empezar a hacer la función del padre y de la madre. Y es ahí donde está lo difícil. Códigos masculinos y códigos femeninos, ¿no? No es lo mismo que tu papá te diga, si te pegan en la escuela te va a dar una pinche madriza, cabrón. A que tu mamá te diga, si te pegan en la escuela te voy a dar una madriza. No es exactamente lo mismo. No es lo mismo, pero sí me daba miedo a la chica. Sí te da miedo. pero te voy a decir una cosa, el aprendizaje no es el mismo y te voy a decir por qué. Porque cuando papá te dice, usted vaya, dele, cabrón, te da seguridad. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Y le voy a dar un ejemplo personal. Cuando mi hijo, que llevó una primaria, se puede decir normal, va a brincar a la secundaria,
empieza a sentirse ansioso, le empieza a tener ansiedad y empieza a sentirse con miedo. El miedo de él, según me dice su mamá, es que tiene miedo que le hagan bullying en la secundaria. Entonces, y yo también lo vi inquieto. En ese verano, previo a que fuera la secundaria, yo me moví para que fuera una secundaria donde yo tenía conocidos y todo el asunto. Una secundaria, vamos a decirlo bien, ¿verdad? Tranquila, donde no se supone que no hay esas cosas, pero ya sabemos que en todos lados hay, es la selección natural. Entonces yo lo veo estresado y yo platico con él. Lo que yo le dije fue lo siguiente. Le dije, lo voy a compartir. Le dije, mira, mijo, te voy a meter en una secundaria donde todos los maestros que están ahí yo los conozco. El director que está ahí, ese güey me debe las nalgas. Si a ti te llega a pasar algo... Qué interesante, o sea... eso fue textualmente lo que le dije. Si a ti te llega a pasar algo, a ese güey se lo carga la chingada. Así es que si llegas a pasar cualquier situación, tú me avisas a mí y a ese güey se lo carga la chingada. Entonces, para que vayas tranquilo, te van a estar cuidando desde ahí dentro. Esto relajó mucho a mi hijo, lo relajó. Incluso la mamá me dijo, oye, el niño no sé qué le dijiste, pero ya se le acabó el estrés, se le acabó la ansiedad, está toda madre. A los 2 meses después de que mi hijo estaba en la secundaria, se enteró de que el director no era director, era directora. Y eso no quiere decir que la directora me dé las nalgas. Lo que quiere decir... Ay, no lo había conectado. Lo que quiere decir es que la historia yo jugué esa parte del padre y le mentí. Fue una mentira, en realidad fue mentira, no es cierto. Pero en ese momento fue tan real para él que le di las herramientas que necesitaba para llegar con la tranquilidad. Incluso quizá pudo, quiero creer que no lo hizo, pero y quizá pudo haber llegado bulleando él, ¿no? Porque llegó así con toda la autoridad, ¿no? De mi papá que tiene power y la chingada. No saben quién es mi papá. Y resulta que el último, cabrón, ¿quién es, verdad? Oye, papá, ¿cómo es que te debe la directora las nalgas? ¿Me Entonces, podrías explicar? No. A lo que yo voy con todo esto es esa parte simbólica del padre. Yo como psicólogo, psicoanalista, jugué con eso, ¿sí? Yo jugué con la parte del padre simbólico, de la fuerza simbólica del padre, para que él tuviera seguridad. Siempre lo planteó de esta manera y lo planteó en terapia. La autoridad da seguridad. ¿Sí? Totalmente. Y tenemos mucho miedo, los que somos de esta generación para atrás, de mi generación, quiero decir, de 40 años para atrás, tenemos mucho miedo de la palabra autoridad y estamos confundiendo autoridad con autoritarismo, ¿sí? Okay. Y entonces estamos creyendo que cuando uno dice, es que debe haber autoridad, lo confundimos inmediatamente con autoritarismo porque quizá en nuestra generación vivimos un autoritarismo, ¿no? O sea, era de usted cállese, güey, cállese, cierra la boca, él no puede hablar en la mesa, no puede ver la televisión, váyase a dormir, levántese, o sea, que al final de cuentas no es que sea malo, o sea, quizás sí algunas personas no expertas, algunos padres no expertos, abusaron de eso y eso fue lo que pasó, hubo un abuso de esa autoridad que se convirtió en autoritarismo, pero hay que entender que la autoridad es sana. Sí, y lo pongo siempre como ejemplo, ¿no? Siempre lo planteo de esta manera. En nuestra ciudad de Juárez, nunca lo pongo como ejemplo, no se puede, pero pongo este ejemplo. Si tú vas por una ciudad de primer mundo y vas caminando por un callejón y a medio del callejón ves a unos tipos en una alumbrada, unos viejos feos, pero al final ves a una patrulla, te da la seguridad de pasar por ahí. ¿Por qué? Porque sabes que si esos tipos raros que están ahí son malos y quieren hacerte daño, tú puedes gritarle a la policía y la policía va a ayudarte, ¿sí? Entonces, fíjate cómo la autoridad, que es la policía, te da seguridad de pasar por ese callejón. Entonces, la autoridad del simbólico del padre, el padre es la autoridad y te da la seguridad de que tú puedas manifestarte, puedas desenvolverte de la manera más tranquila. Porque si llega a pasar algo, hay que entender que el problema y la diferencia de que entre un niño y un adulto pueda tomar una decisión es que si el niño toma la decisión y se equivoca, no va a ser él el que lo resuelva, se va a enterar medio mundo, ¿no? Como tú decías, ¿no? Mi problema no fue personal, mi problema fue de toda la familia se enteró, o sea, era un problema que tú tenías que tú no podías resolver
tuvo que relacionarse todo el mundo, que por cierto, puedo decir, así como lo platicas, en tu caso, todos fueron espectadores, pero nadie se metió. Nada. Es algo bien cabrón que en su momento lo hablaremos ya acá tras bambalinas, ¿no? Porque estamos casi en una terapia, pero eso estuvo bien cabrón y sí, como psicólogo, yo sí reprocharía eso. Claro que pues, no es lo mismo porque ellos pues no conocen de esto, ¿va? El hecho de que hagamos estos programas es precisamente para eso, para que la gente esté bien informada. Pero no es lo mismo que todos se den cuenta y que funcionen como espectadores a que alguien levante la mano y diga, este cabrón está sufriendo, le voy a tirar el pinche paro, que no fue así. Con ese sujeto hubo un momento en el que él contagió al salón entero de... Teníamos puesto el proyector y la maestra se va. Pone pausa en lo que estaba en el proyector y se queda el salón a medio oscuras. Y este güey empieza a contagiar a todo el mundo y de repente todo el mundo estaba gritando aspectos de aquí su servidor, comentándole en una forma, pues en burla. Entonces todos en el salón empezaron a decir algo de mí, excepto una muchachita que ni siquiera recuerdo su nombre, y ella dijo, ya déjenlo. ¿Qué pasó? Ahora todo el bullying se tornó en contra de ella. Entonces, por eso yo entiendo en todo caso que me sucedió todo lo que me sucedió y nadie se metió. Porque en el momento en el que alguien se metió, toda la furia o todo lo que fuera que trajeran los pinches escuincles en aquel entonces se fue tras de pero en este caso la familia es algo interesante. O sea, el problema de tu contexto es que son puras mujeres. Sí. Sí, o sea, funciona un matriarcado. Sí. Y ahí está el problema. O sea, si te fijas un poquito en el caso tuyo, fue interesante porque tú venías desde la postura de la madre, o sea, la postura femenina, que es el de acatar órdenes. No quiero decir que las mujeres no sean desmadrosas, sí lo son, pero a final de cuentas se habla de un agresivo pasivo y un agresivo activo, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, tu hermana te viene tomando la postura del masculino y tú el del femenino, y tu hermana viene a ser la rebelde, la desmadrosa, y tú vienes siendo el siempre educado, que a final de cuentas la niña iba a ser mal vista entre las niñas y el niño iba a ser mal visto entre los niños. Se polarizó. Se polarizó. Ok. Es que, bueno, son muchas situaciones y es muy complejo, ¿no? Porque todo esto viene de una raíz de algo y desemboca en muchas cosas. Me llama la atención ahorita que hablamos de generaciones y todo. Porque hablamos del rol de la mamá y del rol del papá. Esto ahorita se malinterpreta mucho. Claro. Porque se mete en un rol de machismo y feminismo. Entramos en esos pedos, ¿no? Sí. Y no estamos viendo lo que realmente pasa porque estamos en ideologías y no en realidad. Que la ideología es la cara principal de todo un pedo de pero no estamos en verdades, ¿no? Ahora, yo lo digo esto porque muchas veces una familia que se separa, hombre y mujer que se separa, ¿no? O una pareja que se separa y hay hijos de por medio. El ego de cada uno de ellos no deja que el otro entre a hacer su trabajo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, rompemos con ese equilibrio. Porque a mí me hizo algo y no voy a dejar que se meta y lo haga con mi hijo. ¿Sí? Exacto. Y rompemos esos equilibrios y también decimos, no, pues es que la mujer puede decir, es que este cabrón, si aquí no funcionó bien, ¿cómo va a educar al niño? Si este güey es un desmadre, hace Exacto. esto. Yo no quiero que mi hijo sea así. Sí, yo no quiero que mi hijo sea como su papá, o el hombre también decir, pues es que vas a ser igual de histérico que tu mamá, vas a ser igual de desmadre que tu mamá, entonces sí, de hecho ese es uno de los conflictos que a mí me tienen, yo no quiero tener hijos. No. Y yo no, y todo el mundo, yo lo veo por este lado, yo no soy un buen ejemplo, una chingada. Yo no me considero a mí mismo un buen ejemplo, pero supongo que eso viene del mismo pedo de yo crecí sin confianza. Entonces, yo no me doy a mí mismo ese mérito o me brindo a mí mismo esa confianza que me faltó desde siempre y que por cierto fue la misma desconfianza de mí mismo que me convirtió en una víctima. Pero ahora pasa lo de la analogía del tigre cachorro, ¿no? Llevan un tigre pequeñito, lo ponen con un chihuahua, ¿no? El chihuahua ya es grande. El chihuahua somete al tigre desde que es niño. Pinche gatote enorme,
grandote, y no se da cuenta que de un soplido puede madrear al pinche Garry. Sí, al chihuahua. Órale. Chihuahua es un perro chiquito, te pasa eso, entonces quedas en un estado de indefensión, ya por siempre, y creces Y y sigues en ese mismo estado, o sea, no te das cuenta de ya la fuerza que tienes, la autoridad que puedes llegar a ejercer. Ahora, ahorita que hablaba César de que a veces la familia no se mete a hacer un paro, a veces para un familiar o para un adulto es tan fácil como si veas un superhéroe, ¿no? Que trae un rayo láser y pueda arreglar todo desde un chingadazo. Para un adulto es tan fácil como ir a hablar y decir, ¿saben qué? Aquí está pasando esto, ¿qué pedo? ¿Sí? Y ir a hablar con los papás. O sea, para un adulto pero bueno, le genera un mundo menos desmadroso que para un niño, porque para un niño tiene que romper con sí, todo. es que estamos viendo, vamos a meternos con el tamaño de la persona, y si estamos somos niños, nos sentimos, somos pequeños, y toda situación, por más normal y por más manejable que sea, se ve incontrolable, se ve gigante, inclusive he escuchado casos de niños que son víctimas y que terminan suicidándose. ¿Cómo es que un niño termina suicidándose? Sí. O el otro extremo, hablemos de, bueno, esto pasa más en Estados Unidos, que yo no sé, que hace unos años, no sé si escucharon el del niño que entró aquí en México a una escuela y le disparó a su maestra y a varios compañeros y los se suicidó él. ¿En qué punto? Nada, o sea, porque ahorita estamos hablando de sí, por ejemplo, lo que mencionas tú, para un adulto es más fácil solucionar un problema y es nada más de hoy, pues, ir a hablar y esa es la forma en la que un adulto puede solucionar un problema, pero nosotros, los niños en su momento lo ven como algo enorme y llega un punto en el que te sobrepasa. ¿En qué momento el niño no encuentra ni en el apoyo o en su familia o con los maestros o con lo que sea, que termina en o voy a llevar un arma a la escuela y le voy a disparar a un cabrón o me voy a matar yo? También hay una realidad que a lo mejor no la hemos tomado en cuenta, a lo mejor pasó así. A lo mejor el niño tiene una inteligencia y sabe que en su casa no tiene a quien acudir porque hacen un desmadre. Porque si le digo a mi mamá se va a ir por la vía del chisme y va a hacer un desmadre y lo único que va a hacer es traerme problemas. A mi papá, si le digo, mi papá se va a encabronar, me va a madrear a mí, me va a acusar a mí. Entonces el niño ya no tiene confianza en esas figuras. Eso viene de lo que decía, en el momento en el que tú ejerciste demasiado, bueno, los recursos te sobrepasaste. que hayas pasado con tu hijo, ese pedo, y que llegue un punto en el que ni siquiera tu hijo te tenga esa confianza. Exactamente, se cruza esa barrera que se supone que debe ser lo que mencionaba, ¿no? Esa confianza, ¿sí? Se le debe dar esa confianza al hijo. O sea, yo estoy hablando precisamente, abogando por la función de la madre y la función del padre en ese sentido. Cuando hablas de un niño que lleva un arma a una escuela o un niño que se suicida, hay que entender esta parte, la pulsión de muerte. Hay una pulsión de muerte y lo voy a plantear así. Un niño que está sufriendo bullying y no hace nada al respecto, o sea, que es algo callado, ¿no? Y no le dice a nadie, se está suicidando, ya inició el suicidio, de a poco, exactamente. Y luego ya después, a los 11 años, se suicida y deja una carta que todo el tiempo sufrió bullying, se estuvo suicidando desde hace mucho tiempo. Lo decía ahorita, no está respondiendo como cualquier otro ser humano que responde por la vida. Ahora, también hay que explicar que esta cuestión de la pulsión de muerte se dice en psicoanálisis tiene que ver con el deseo de la madre, y en el deseo de la madre, en una pulsión de muerte de un niño, es que ese niño no viva, ¿sí? Que tiene que ver una historia donde es que no terminé mi carrera universitaria por tener este hijo, es que no pude retener a mi esposo o a mi hombre por este hijo, es que no puedo vivir en mi casa por este hijo, me corrieron de ahí, y de ahí muchas cosas. Pero peor aún, no, puede que el niño no muera o que no suceda, pero, por ejemplo, ya que lo mencionas desde ese lado, a mí que me maman todos estos temas de los asesinos en serie, está Ed Kemper. Al crecer con una figura paterna castrada, la madre ejercía todo el dominio, inclusive en la misma relación, y de repente ya había un divorcio por parte más el maltrato de parte de la madre hacia el hijo, donde obviamente no hay ninguna confianza, para donde voltees no hay ninguna confianza, incluyéndole ya todas esas cosas horribles que le hacía, que no estoy empatizando con mi madre, con el asesino, que es Ed Kemper.
él, por ejemplo, su mamá lo mandaba a dormir al sótano con la luz apagada y la puerta cerrada y él estaba asustado. Obviamente, al no tener ninguna seguridad para donde voltees, crea algo más cabrón todavía. Ok, bueno, haciendo un poquito. Ahorita que lo que comentabas de la madre y todo, pueden ser, en caso padre y madre, los dos pueden incurrir en los mismos. Sí, en los la mismos pulsión de muerte es padre o sí, madre. puede ser ya sea la madre, el padre. Eso no, ya ahorita ya no es cuestión de género, ya es cuestión de pensamientos y de ideologías. Eso es lo que a mí me parece muy alarmante, que ya todo es ideología. Sí. Ya ni siquiera estamos viendo la realidad, estamos viendo lo que creemos y estamos ahuevados a que la realidad se encuadre a lo que creemos y a lo que pensamos. Está muy padre porque esta nueva era que entra después de 2010 para acá, entra una nueva era que decían que de luz y todo esto. Esta nueva era de la luz está muy interesante porque es quitar al padre. Entonces, quizá los que somos de generaciones más anteriores no podíamos tener una idea. ¿Por qué? Porque había autores y había teóricos, y si no era un teórico importante, o sea, tú te encasillabas en esa idea, ¿no? Por ejemplo, los psicoanalistas, Sigmund Freud. Y de Sigmund Freud, los psicoanalistas, hay muchos psicoanalistas teóricos, pero los importantes, por así decirlo, Sigmund Freud, Melanie Klein o Jacques Lacan. Eran pilares, ¿no? Son los pilares, ¿no? Vamos a escuchar al Yo podría decir que soy freudiano lacaniano, ¿no? Pero yo no tengo la autoridad para generar una propia idea. Yo tengo que estar basado en dos grandes teóricos, y mi única esperanza o mi aspiración como psicoanalista es empezar a trabajar arduamente en las terapias clínicas para poder ya sea argumentar o contradecir o agregarle algo a estos teóricos. Pero estamos hablando de estudio y trabajo. Lo maravilloso de este tiempo, del 2010 para acá, es que ya llega la cuestión de la ideología. Hay que entender que la ideología es una idea y que cualquier puñetas ¿sí? Puede tener una idea, y si cuadra y si encaja con lo que está viviendo, puede argumentar, incluso puede contradecir a los teóricos que tuvieron 20, 30 años. Puede ser un influencer, por supuesto. Estamos en esta era maravillosa donde cualquier cabrón, cualquier puñetas que tiene una idea puede ejercerla y puede debatir. Sí, y eso está muy interesante. El problema es que, güey, son ideas, puñetas. Sí, lo que me explicabas de no vendas tu verdad como la verdad absoluta, o sea, bueno, es tu verdad, es para ti, aplica a tu vida. Para ti, exacto. Pero, entonces, que ni siquiera funciona para ti, pero ahí la traes, o sea, estás chingando, sí, pero sí funciona, pero ahí la traes en chinga. Y haces un pinche marketing de coaching y la chingada. Exacto, exactamente. Sí, y dices, bueno, le vendes a todo mundo lo que ni siquiera tú tienes, ¿verdad? Le vendes el Ferrari que ni siquiera tú traes. Bueno, ahora, esto del bullying y de los niños y todo, vamos aterrizando un poquito. A mí se me va más a lo que hablabas de la autoridad. Vamos perdiendo eso, es que en el autoritarismo le perdimos el respeto. Yo te lo digo por experiencia propia. Los maestros que yo tenía y todavía con los que convivo y conviví cuando en el transcurso de ser alumno a ser maestro, yo no los respeto, porque sé que a veces son gente autoritaria que digo, cabrón, nomás porque tú dices, güey. ¿Sí? Porque sí, ni siquiera no es la autoridad que necesitas, es la autoridad ejercida desde mi punto. Sí. Yo y lo excedes. Que si lo veamos, hay mucha gente que toma a los maestros como figuras paternas. Exacto, por supuesto. Yo fue mi caso, yo ya más grande, ya en la preparatoria, un maestro me adoptó, vamos a decirlo psicológicamente me adoptó, y yo lo veía como una figura paterna. Pero ves a otros maestros que ejercen esa autoridad que pues en algún punto la necesitas, pero la exceden. Y es el maestro que recuerdas, ese güey era un culero. Pero es que la palabra autoridad, ahorita que hablabas de los grandes, de los pilares,
antes tú para regirte por algo o inclinarte por algo, tenían que haber demostrado que había, ¿no? Había un trabajo, y ahora no, y se dio mucho esto, de decir, es que yo ya soy maestro y yo soy la autoridad, porque la investidura, ¿no? O sea, el oficio, el hábito. Exactamente, el oficio. Tenemos que hablar de que la persona que busca ser maestro está buscando lograr tener el lugar del padre. Sí, tanto como el policía, tanto como el maestro, como de ser como quien el ejerce. psicólogo, el sacerdote, que es padre, el gobernante, el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la república, es el lugar del padre. Caemos otra vez en la autoridad, ¿no? Exacto. En la autoridad. Entonces, el bullying creo que es algo que siempre se va a dar, porque es instintivo, es de supervivencia. Y de un grupo, como hay una naturaleza que el grupo también sobresalga, ¿no? Y al débil, había culturas que al débil lo cuidaban o le hacían, no sé, un nicho para que no le pasara nada. Pero había culturas donde decir, cabrón, nosotros vivimos de la guerra, no podemos tener... Los espartanos que aventaban al niño a chingar a me su gustaría madre. hacer una aportación porque tiene que ver con el contexto, de acuerdo a mi generación. Lo que tú acabas de decir es algo muy importante. Antes el barrio te educaba. Sí, cuando existía el barrio. Entonces, si tú eras un chavito bien portado y salías a la calle, y hacías lo que tu mamá te decía, el barrio te educaba, el barrio te decía, no seas chiple, cabrón, usted tiene mamitis, güey. Pero te respetaban, ¿no? Te respetaban, pero te educaba, el barrio educaba. Y entonces, si había un cabrón que se quería pasar de lanza contigo, porque te veía débil, o sea, había alguien más que iba a defenderte y te decía, a ver, ponte conmigo, güey. No, no seas buzón, cabrón. O sea, el mismo barrio, o sea, fíjate cómo el mismo barrio, estoy hablando de los jóvenes, adolescentes, incluso niños de la localidad, ocupaban el lugar del padre, sabían lo que era la autoridad. Y afuera podían replicar lo que veían o lo que faltaba en su casa, pero lo replicaban. Si en mi casa no me dejaban ocupar el lugar del padre porque ya tenía uno, pues en la calle yo ocupaba el lugar del padre porque a lo mejor era más fuerte, porque era más alto, porque era mayor, tenía ciertas facultades para hacerlo. Y les llevaba a cabo. Pero en ese entonces era interesante porque si alguien estaba siendo débil, lo fortalecían. O sea, sí le hacían el bullying, pero sí lo regañaban y le decían, póngase al tiro, güey, actívese. Y le decían, porque usted es del barrio, güey. Y ¿sabes qué va a pasar? Usted nos va a representar a nosotros. Y si usted va diciendo en otra colonia que es de esta colonia, van a decir que todos somos iguales. Entonces te fortalecían, o sea, lejos de discriminarte, de marginarte, te fortalecían. De hecho, si te das cuenta y recuerdas el hecho de el ritual iniciático en una pandilla es a putazos, ¿no? A ver, usted se va a iniciar, ¿quiere ser de nosotros? Sí, órale, pues este güey se va a iniciar y se va a pelear con 4 cholos, ¿no? En ese entonces cuando eran los cholos, y lo pataleaban entre 3, 4 y tenía que pegarles, le pegaban, era algo de real, para poder pertenecer. Pero una vez que le daban sus chingadazos, o sea, imagínate la postura del niño. Yo puedo decirlo desde mi experiencia, yo conocí a personas débiles desde su casa, donde fueron bulleados, hasta que algún día quisieron pertenecer a este grupo social ahí del barrio, en el cual se tuvieron que defender y meter esa parte de iniciación y recibir una golpiza buena, y de ahí, a partir de ese momento, tener todo el respaldo de las personas de la colonia, ¿no? De estos grupitos de hecho, llamados no fuimos barrio, pero sí era la cuadra, ¿no? Y mi carnal, la que está aquí sentada, y yo sí fuimos en cierta forma también creados por el barrio, porque ahí andábamos. Obviamente llegó un punto en el cual sí, yo me hice violento, por ejemplo, en el ámbito de la escuela, porque en el barrio me enseñaron a ser violento, porque yo nunca tuve esa interacción directa. Pero hablamos aquí esa es una idea romántica de ver las cosas, pero también hablamos, y más en Ciudad Juárez, que te das cuenta que una pandilla y un barrio no es precisamente lo más... Estamos hablando, yo estoy hablando de hace... De la época en la que eran los amiguitos 30 años, estoy hablando de hace 30 y de los 80, para que me entiendan, sí, ¿no? Porque ahorita,
A donde voy es lo importante que son todos los actores de este fenómeno que llamamos bullying, porque antes nosotros, en esta parte que hablabas de los 80s, 70s, era carrilla, era la carrilla, Sí, ¿no? era carrilla, Era la carrilla y decir, bueno, pues así se te va quitando lo pendejo, ¿no? Entre más interactúes con tus amigos eran quienes te ayudaban a soportar todas las cosas toda la carencia. Por ejemplo, Exacto. mira, algo personal, yo soy calvo, ¿no? Mi calvicie yo no tuve problema porque mis amigos me lo hicieron, o sea, ya después de lo que me dijeron esos güeyes y el cotorreo que viví con esos güeyes y todo, o sea, ya que me digan lo que me digan, pues ya lo superé porque era parte, es una dinámica, ¿no? Y yo no decía, este güey me viene a decir porque me viene a chingar esto. Era como algo que sabías, que era, y eran fuerzas medidas, ¿no? Sí, tú mencionas algo que es interesante, que es lo que dice Franco Escamilla, ¿no? Que dice, los apodos, ¿no? Los apodos que dicen las mujeres, no, que perrita y golfa y la chinga, dice, ni madre, los hombres es la gorda, la marrana, la señora, que te duele, cabrón, porque te queremos, cabrón. Sí, entre más te duele. Ajá, mientras más te duele es porque más te quiero, güey. Es donde viene eso, ¿no? Sin bullying no hay amistad. Sí, bueno, pero lo que estamos viendo ahorita, los casos de las balaceras en las escuelas, los casos de suicidio, los casos de presionar a un niño, una niña a hacer cosas que le van a marcar y todo ese tipo de situaciones, es porque están fallando las tres partes, ¿no? O sea, porque la víctima ya es muy víctima, el agresor es muy agresor y la autoridad es muy pendeja, muy ciega. Sí. Aquí eso es muy importante, o sea, autoritarismo es lo mismo que no tener autoridad. Sí, lo que decíamos, los polos opuestos. ¿no? Hay que entender esta parte y es muy importante. Los polos opuestos no se atraen, como se dice. Los polos opuestos son lo mismo. Y hay que tener cuidado con eso, porque un autoritarismo muy fuerte es lo mismo de no tener autoridad. Entonces hay que buscar el término medio. Hay que entender que la autoridad no es negativa, la autoridad es importante. En un niño, si tú tienes un hijo que apenas tiene 2 años, tú tienes que ser la autoridad de ese niño. O sea, tú tienes que, y más todavía con el símbolo paterno, ¿no? Si eres el padre, el momento es, o lo importante es que tú le estés dando tú le estás mostrando al niño este mundo. O sea, no seas ventajoso, tú ya tienes 30 años, ya has vivido un chingo. Este cabrón que tú tienes como hijo, tiene 1 año, tiene 2 años. Tu responsabilidad es enseñarle por dónde sí, por dónde no. Obviamente, pues con esas normas morales que necesitamos para que sea un buen ciudadano. No solamente un buen hijo, sino un buen ciudadano, ¿sí? Pero nuestro trabajo, la función del padre, lo decía ahorita, y la función de la madre es que el hijo entienda e identifique que debe protegerse y debe proteger, debe cuidarse y debe cuidar, debe detener lo que no le gusta, debe decirlo, debe manifestarlo, pero también debe manifestar lo que le gusta. Entonces, la función del padre es precisamente esa, el hecho de que tú le estés dando la oportunidad a que tu hijo se manifieste y que tú lo estés, hay que decirlo, hay que ayudarlo y hay que frustrarlo en el sentido de que hay que prohibir, porque de que no todas sus fantasías se hagan realidad, ¿no? Sí, o sea, si el niño se le hace la fantasía de tocar el calentón o el calentador, pues se va a quemar, cabrón. O sea, si va a la fogata, pues hay que frustrarlo para que no toque la fogata. O sea, muchas veces se confunde esto de ¿qué frustrar al hijo? ¿Cómo frustrar? Pues hay que frustrarlo, de que si quiere va hacia la estufa, va hacia el calentador, pues tienes que alejarlo, porque su deseo es tocar la lumbre, ¿no? Pero tú tienes que frustrarlo, que no la toque porque se va a quemar. A lo mejor su deseo es brincarse del segundo piso para ver qué pasa, pero tienes que frustrarlo para decirle que entienda que se lo va a cargar la madre. Entonces, nuestro trabajo, a final de cuentas, la función del padre y de la madre es precisamente mostrarle el mundo a nuestros hijos, mostrarle precisamente la problemática que existe en nuestro mundo, en nuestra vida, y las problemáticas, por supuesto, de acuerdo a la edad o en la etapa en la que se encuentra. Entonces, si tú, como padre, divides o separas la vida en etapas, vas a poder ser más
va a ser más fácil para ti entender qué edad tiene tu hijo, qué etapa está y qué es lo que en esa etapa va a estar buscando. ¿Y cómo lo puedes apoyar? ¿No? Y es donde, exactamente, donde puedas apoyarlo precisamente para que ni sea agresor, pero tampoco sea agredido. Ok, bueno, en lo complejo de una situación como esta, me surge algo de identificar cuáles son los actores. Yo identifico 3, ¿sí? Pero dentro de esos 3 hay una red muy amplia, ¿no? Uno es el agresor, el agredido y la autoridad que medía, ¿sí? Pero resulta que el agresor tiene una autoridad que por una parte lo hace ser agresor. Y el agredido tiene otra autoridad que por otra parte lo hace ser agredido. Exactamente. ¿Sí? Y la autoridad tiene una parte que por ende o algo lo hace ser ciego, ¿sí? O lo hace no tomar acciones. Entonces, aquí sería bueno que la persona que nos esté escuchando o algo, que si conoce alguna situación de esto, vea qué rol está tomando, quién es en esta situación, ¿no? ¿Qué parte te toca hacer? Si te toca hacer la autoridad, cualquiera de esas 3 autoridades, porque estas 2 partes, que agresor y agredido, tienen una autoridad, y la autoridad, pues no sé qué chingados, sí, ¿verdad? la neta, bueno, yo en su momento sí me ubiqué y lo peor de todo es que fue algo que vine arrastrando ya hasta la adultez. Vaya, tengo 25 años, pero es algo a mí me causó un conflicto desde el principio de mi vida y es algo que vine arrastrando desde siempre. Ahora, y sí, en cierta forma crece uno con esa misma, con esa pinta de víctima. Bueno. Y de hecho a mí ya no solamente me tocó en la escuela, ya después en los trabajos, de hecho el trabajo en Nardeo que ahí en ya a esas alturas de mi vida todavía había un cabrón en el trabajo que me pinche hacía la vida imposible. Ok. Y llegó un punto en el que dije, pues ya, obviamente yo ya en este punto en el que dije, porque al final sí es cierto, te ubicas en uno de esos 3, eres o la autoridad o eres el agresor o eres el agredido o aparte también puede ser el público. Yo le meto ahí uno extra. Tú puedes estar viendo ahí el cagadero y no hacer dependiendo de cómo está el pedo. El público sería un cuarto muy jodido, ¿no? Porque es el que alienta. Sí, y de hecho yo puedo decir, el público al respecto también delimita tanto la acción del agresor como la acción del agredido. Y porque puede coartar o alentar. Claro, ¿no? yo llegué a un punto ya en mi adultez en el que este hijo de su chingada madre me molestaba en el trabajo. Y llegó un punto en el que yo me sentí niño de nuevo. Me sentí molestado de nuevo, me sentí indefenso de nuevo. Pero ahí es donde, bueno, ya depende de cada persona. Yo fue donde algo me hizo clic y dije, ni madre. Bueno, dije, no, yo ya no quiero ser una pinche víctima, ya no voy a ser una víctima. Primero que nada, ya no soy el niño. Volvemos al tigre y al chihuahua, ¿no? Cuando ya, por eso te iba a preguntar, ¿qué remanencias hay de cuando pasó eso? Que eras niño, que estabas, por así decirlo, indefenso, ¿no? O que dependías de una autoridad, ahorita que ya estás grande, porque te puede pasar que ahorita de grande te llegas a una oficina, llegas a un trabajo y alguien nota esa personalidad en ti y empieza a chingar. Fue lo que pasó. Y te regresa otra vez a cuando eras niño, ¿no? Y te regresa otra vez a ese estado de indefensión, pero ya eres un adulto, ¿sí? Pero tú te quedas enclochado, ¿no? Te quedas encapsulado en ese tiempo donde no podías defenderte. Sí, y me acuerdo ya en este caso en el que me tocó el bullying de adulto, este güey me molestaba como si fuéramos niños pequeños y lo más cabrón de todo es que a mí me afectaba como si fuera un niño pequeño. Entonces llegó un punto en el que algo me hizo clic y dije, pues es que ¿por qué chingado me tengo que estar dejando este puto? Pero mira, bueno. ¿Y qué pasó? Yo sí le dije, o sea, pensando, este güey es un vato un poco más alto que yo, pero era una persona que se dedicaba al gimnasio, estaba absurdamente mamado, entonces era así de... Y en ese momento ya no necesité, primero que nada que ni decirle a mi jefa, mamá, me está molestando, no, ni siquiera, o la figura paterna de,
papá, ¿qué hago? Me da un pendejo. No, yo dije en ese pinche momento, creo que este güey le voy a cantar un tiro aunque me va a romper en toda mi madre, ok. Pero, ¿sabe qué, puto? Y yo sí le dije, güey, si necesitas molestarme a mí para hacer chistes y caerle bien a los demás, güey, no es mi culpa que no le caigas bien a nadie, pendejo. Y el güey así como, en ese momento yo nada más lo desarmé con eso y el güey así de... Y volteó a ver y es donde entra el pedo del público, había varias gente viendo ese momento en el que yo le dije eso y todos así de... y eso mismo lo desarmó al cabrón. Y créeme, desde ese momento yo empecé a trabajar a gusto ahí. Porque ya eres un adulto, ya Exacto. piensas como un adulto, ya sabes que hay algo. Mira, por ejemplo, como maestro, los alumnos a veces te quieren hacer bullying. ¿Sí? No, sí, sí. por supuesto. Empieza el bullying y te regresan a esa etapa, aunque seas un adulto, te regresan. Pero ahí es... Luego en la universidad. Sí, luego es atacar el problema como un adulto, decir, bueno, pero no me va a calentar, ¿verdad? Es un pendejo que tiene un problema, ¿sí? Y se lo vamos a hacer ver. ¿Sí? Y es usar esa inteligencia, pero ya cuando te das cuenta que tú eres un gato más grande, o sea, que ya estabas, que ya Sí, ya es un gato bodeguero. Sí, ya traes el colmillo retorcido, sí. Pero mientras no caigas en esa conciencia y estés todavía regresándote a esa indefensión, a eso, va a seguir y va a seguir y va a seguir. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, en una situación de esta hay varios actores y hay varias salidas, ¿no? Sí, no todas son la violencia. No. Está raro que yo diga esto, pero no todas, Sí. no todas son la violencia. La inteligencia es algo que te va a salvar de muchas cosas, ¿sí? Entonces, si es un problema que te está aquejando o algo, primero ver en qué parte estás tú, cuál es tu rol. ¿En qué estás tú? Esa parte es bien importante y le voy a decir por qué. Porque tú haces mucho énfasis en tu estatura. Sí, carajo. Y yo conozco, o sea, es un complejo, en realidad es un complejo. Sí, claro. Porque yo conozco personas de una estatura muy baja que se dedican a hacer bullying incluso a los grandes, a los altos, ¿sí? O sea, hay vatos tremendos, chaparritos que son tremendos. Yo sí podría decir que me identifico contigo porque también soy soy chaparrito también, soy de altura, de estatura corta y que también pude haber caído en esa idea del bullying, ¿no? La diferencia es que toda mi familia son altos y yo tenía un hermano, tengo un hermano mayor que yo, 1 año de diferencia. Entonces a mí nadie me podía tocar porque mi hermano era un desmadroso. O sea, o sea, ese vato reprobó 2 años y quedamos en el mismo grado los dos. Siguió pasando porque yo le pasaba los exámenes, ¿verdad? Pues yo era el nerd y él era el desmadroso. Cumplías la falta con inteligencia. Exactamente. Entonces, eso sí, o sea, toca decir algo muy importante, ¿no? O sea, cumplías la falta con la inteligencia, exactamente. Yo era el nerd. Entonces, a mí nadie me podía tocar porque el más desmadroso del salón era mi hermano, ¿no? Incluso de la escuela, era de los clasificados de la escuela, ¿no? En toda la primaria, ¿no? Desde que en tercero de primaria empezamos en el mismo grado y ya de ahí él era, pues, como tú decías, el que tenía más edad porque ya había reprobado y por tanto, pues era el líder, porque hasta la fecha mi hermano todavía es un gran líder. Pero a lo mejor no se le daba mucho la cuestión de lo intelectual, ¿no? Y yo por ahí es cuando yo decía, de alguna forma tengo que crecer, ¿no? Y creces de la manera intelectual, porque sí, a lo mejor física no, ¿no? Es la forma en la que tienes que compensar, Tienes que compensar de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, hacemos esa asociación, mi hermano y yo, una asociación no hablada, ¿no? O sea, es un trato no hablado, donde yo voy a ser el intelectual y le voy a pasar los exámenes y él va a estar cuidándome. Pero además surgía otra cosa interesante en la primaria. Pero esto se dio históricamente con los Salinas. No, y en muchos otros ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, surgía algo muy interesante porque mi hermano y yo, pues éramos hermanos y nos peleábamos mucho, ¿no? Entonces, somos 1 año de diferencia, deberíamos de ser mínimo de la misma estatura y no éramos. Era casi una cabeza de diferencia, ¿no? Era un buen de diferencia. Y cuando nos peleábamos, pues yo tenía la confianza de madrearlo, ¿no? O sea, nos madreamos. Entonces, en toda la primaria, la mayoría era más alto que yo, cuando me peleaba con ellos, yo sí tuve mi respeto porque para mí era pelearme como con mi hermano, ¿no? Y me peleaba igual
y los demás lloraban, ¿no? Lo interesante es que los altos lloraban cuando nos peleábamos y yo no lloraba porque para mí era pues un ejercicio normal, ¿no? Yo tenía dos hermanos mayores que me estaban chingando todo el tiempo, ¿no? Ya habías curtido. Ya era ¿no? cotidiano el pedo, ¿no? El asunto es cuando llegamos a la secundaria, los dos entramos al mismo grado. Fue algo bien interesante porque en el primer año el primer día de la secundaria, mi hermano siempre ha sido, y eso tengo que reconocérselo, siempre ha sido muy carita, siempre ha sido muy, pues muy mujeriego allá. Siempre lo han buscado las mujeres desde de primaria y secundaria. Entonces él era interesante porque él el primer día ya tenía como 2 o 3 novias y luego me las llevaba y me las presentaba y luego todos decían, se parece a ti pero en chiquito y ya sabes, ¿no? O sea, eso me madreaba a mí, ¿verdad? Sí, claro, cuando tú buscas en la secundaria, tú estás buscando ser pues aceptado, ya ¿no? aceptado, pero en el sentido de ser grande, de ser ya valerte de por ser, ti, exactamente, de tener las herramientas necesarias para valerte por ti mismo, pero no, pues bueno, igual eso surgía. Pero una vez surgió algo en la secundaria muy interesante. En el primer año empezó a sufrir bullying que nunca había sufrido. Porque pues, mi hermano estaba en mi salón, ¿no? Entonces entramos a la secundaria, él está en un salón, yo estoy en otro. Y empezó a sufrir bullying por 2 tipos, que eran más o menos de mi tamaño, pero eran 2. Entonces fue interesante porque la primera vez llegaron y me dijeron, préstanos 5 pesos, ¿no? Y los presté. Y ya después ya no es préstanos, es danos, ¿no? Dame. Tengo que poner el contexto. En ese tiempo 5 pesos eran como 20 o 30 ahorita, ¿no? Era una papita sin frutas. Era el lonche. Papitas frutas y un dubalín. Sí, no, imagínate, a mí que me tocó ya un poquito grande. La primera vez que me dieron 20 varos me cagué. Dije, güey, ¿en serio? Lo gasté en otro calzón. Los voy a ahorrar. Para entender el contexto, en ese entonces era algo bien. Entonces empiezan a molestar, empiezo a darme cuenta que ya es una molestia y ya me seguían y ya empezaban a empujarme y a ponerme el pie y cosas así. En algún momento me di cuenta que ya era bullying y me molesté y le dije, no, pues ¿saben qué? Pues no, váyanse a la chingada, no les voy a dar nada. Sí. No, pues te lo voy a quitar, pues quítamelos, güey. Y estuvo interesante porque me agarré chingazos con los 2 güeyes. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Nos agarramos a chingadazos. Y los vatos vieron que ni madre, o sea, no les di nada, de todos modos, ni me partieron ni les partí, pero no les di nada. Entonces de ahí dejaron de molestarme. Pues sí, de hecho, ahora que mencionas un caso de bullying en la secundaria, ya que hablamos de la iniciación de Mara Salvatrucha en el barrio, entonces me sucedió una vez que yo estaba sentado hasta mero atrás en mi salón y alcanzo a escuchar, si te quieres juntar con nosotros tienes que ir a partirle su madre a Juan. Y yo, ¿qué? O sea, yo no me llevaba con nadie. Cabrón, porque no me cogen para una rifa. Pero es más difícil ser culero. Yo sí, ese día, ese güey se me acerca y me quiere tirar un chingazo. Yo lo volteé de un chingazo también y se cayó sobre una banca, fue muy aparatoso y es cuando estos güeyes, estamos jugando y no sé qué. Y yo, jugando mis huevos, mi hermano. Eso te pasa el bullying. Yo ya para concluir, ya saben, lo principal, si les tocó este tipo de situaciones, vayan a terapia. La neta sí está muy... este tipo de cosas, bueno, cuando no aprendes nada, porque hablamos mucho de que en cierta forma el bullying te enseña, pero cuando lo arrastras, como ya lo mencioné hace un rato, y que lo arrastras y que te lo llevas hasta tu adultez, no está de más ir a tomar terapia. Y si son padres o son maestros, estén atentos hagan el buen jale, como dijo Erika. Hay que hacer un muy buen jale para identificarlo y sobre todo saber cómo tratarlo, porque también a veces, en cierta forma, como lo tratas, tú como espectador, como tratas o como autoridad, como tratas el problema, va a determinar mucho también la situación en la que vas a poner a la víctima. A mí, mi problema principal fue que, primero que nada, los maestros les importaba un carajo. O sea, yo me quejaba inclusive y ellos así de, váyase a sentar, por favor. O sea, era ignorado por completo en cierta forma. Y eso también, primero que nada, hizo que mi atacante se creciera. Ajá, y a mí me hizo mucho menos de lo que ya era. Sí. Y al final entonces, hay que ir a terapia, hay que identificar esas señales de alerta que ya las mencionamos en el capítulo y
pues, tener una buena vida a partir de ahí, porque la neta sí está muy jodido. Sí creces muy jodido, sí creces muy jodido. Sí, creo que es necesario cerrar de mi parte con una reflexión con lo que tú acabas de mencionar. Porque este programa lo escuchan más bien adultos, no niños, Sí, ¿no? claro. No. Entonces, hay que entender, si tú como adulto estás como maestro, como director de una escuela, si estás como profesor de alguna forma, no sé, karate, ¿Te viste alguna kung fu, autoridad? exactamente, si tú estás precisamente vestido de una forma de autoridad, vestido de alguna forma de autoridad, hay que fungir como tal. Sí, lo que tú mencionabas ahorita sobre cómo reaccionan los maestros, que al final de cuentas empoderan más al agresor. Yo sí lo puedo decir abiertamente y sin ninguna culpa. Puedo saber que el maestro está siendo ignorante y está siendo incapaz de saber cómo tratar el bullying. Es algo que se le salió de las manos, es algo que no sabe cómo tratarlo. Lo digo de la manera más tranquila porque incluso doy conferencias y doy incluso terapias a maestros. Sí me doy cuenta de esto, es algo que los está rebasando. No debería lo explico porque tú estás en la postura de la autoridad y la autoridad se ejerce. Uh-huh. Y si un maestro no sabe cómo resolver una situación de bullying en su salón de clases o en su escuela, hay que saber que no está ejerciendo su símbolo de autoridad como debiera ser. Por eso yo sí quiero hacer esa reflexión. Hay que entender que como adultos debemos empoderar a los niños. Primero hay que también decir una cosa, ¿va? Nuestra primera responsabilidad es como padres. Tampoco le dejemos toda la bronca a los maestros. Pero en esta generación, los maestros terminan siendo los papás de los hijos. Bueno, se escucha la verdad. Sí, los papás de los alumnos, ¿no? Se vuelve la figura paterna. Se vuelve la figura paterna porque no hay una figura paterna en casa o incluso materna. Entonces, sí hay que aclararlo. Hay que hacerlo primero. La función del padre y la función de la madre la debe hacer el padre y la madre. La función del padre no la debe hacer el sacerdote, ni el maestro, ni el policía, ni el juez. O sea, la función del padre la debe hacer el padre. Pero si tú como maestro detectas que hay algún alumno que no tiene esa figura paterna y que no hay una función que lo ayude y lo empodere como tal, sí sería bueno que entendieras que tú eres el símbolo de autoridad y que al menos en tu salón tú eres el símbolo de autoridad y tú debes fungir como tal, ¿sí? Como lo decíamos al principio, ¿no? Pues bueno, terminas favoreciendo al que siempre está chingando al otro, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Claro. Si hago hincapié que es una función que nos atañe a los padres, a las madres, ahí empieza, pero, lo vuelvo a decir, si tú estás fungiendo una función como autoridad, güey, es por algo. Claro. Sí, es por algo. Y si lo vas a ejercer, y si no sabes cómo, híjole, documéntate, escúchanos más seguido, porque vamos a seguir hablando de esto. Claro. Aquí te vamos a decir cómo, pero hazlo, porque si es necesario, ¿sí? Si en caso dado de que esta grabación, estos programas llegaran a menores de edad, que están en secundaria quizá, y no saben cómo tratar esta cuestión del bullying, hay que entender que quizá careces de una figura de autoridad, pero, como lo decía ahorita Juan hace un momento, en algún momento tú vas a tener que ser esa autoridad. Tú tienes que darte tu propia autoridad. Claro. Tú tienes que darte tu propio principio de vida para que no te estén chingando y no te estén, pues, madreando, ¿no? Entonces, tú tienes que, o sea, tú poco a poco, como llegarás a tu edad adulta y podrás ya renegar de esto y podrás ahora sí que defenderte como debe ser. Pero, sí, el bullying es necesario, escucha ahora que lo diga, es natural. Pero así como ya sabemos que es natural y necesario, tenemos que prepararnos para ello. A todos nos va a pasar, a todos nos pasó y le va a seguir pasando. No importa que se haga. Oiga, psicólogo, quiero que me ayude para que eso ya no vuelva a funcionar. Esto va a seguir funcionando, esto se va a seguir siendo, solamente que hay que aprender cómo afrontarlo. Ok. Ahorita que ya a raíz de todo esto, una de las cosas que siempre te va a sacar de cualquier apuro es la inteligencia, por mucho.
¿sí? Cuando tienes un problema, el problema mismo te arrastra y te enceguece, no te deja ver más allá. Entonces, una de las cosas es darte un tiempo, hacer como si el problema no fuera tuyo, como si lo vieras viendo desde lejos. Te decía, pensar que todo problema tiene una raíz. Es echarle coco cuál es la raíz de ese problema, de dónde viene. En este caso hay muchos actores, muchos actores. Entonces, si tu situación, como decía César, es de autoridad, te toca a ti, si en ese momento no tienes las herramientas o sabes cómo actuar, te toca hacerle un poquito la investigación y empezar a buscar a todos los actores y empezar a hilar todo lo que pasa. Una vez que tengas toda esa información, puedes desenmascarar, porque esto es algo muy importante. Cuando ya enfrentas, dices, mira, tú estás haciendo esto y no te hagas pendejo. Eso es lo que... Es lo que te iba a decir. El maestro sabe quién es el culero y quién no. Sí. Seamos realistas. Sí, es decir... Los identifican inmediatamente. Entonces, incluso el maestro dice, hay dos tipos de alumnos que el maestro nunca olvida. El desmadroso y el estudioso. El estudioso, sí. Pero entonces a esto, cuando desenmascaras, dices, mira, ¿sabes qué? Esta es la situación que está pasando, no hay vuelta de hoja, arrinconas y ya de ahí ya no hay vuelta, ya no hay para dónde hacerse. Entonces, ese es por parte de la autoridad. Si te toca hacerlo la autoridad, algo recomendable es que lo encares de frente y no lo maquilles, es decir, mira, tú estás abusando o tú estás siendo abusado por ¿qué está pasando? Encararlo de frente. Si tú eres el del bullying, es muy probable que no te des cuenta o no lo aceptes y te justifiques diciendo, es que este cabrón no se pone las pilas, es que es un pendejo, es que tiene mamitis o muchas cosas. Te vas a justificar de una tal forma, pero nada más piensa y usa la empatía. No te gustaría que hicieran lo mismo contigo, o si lo están haciendo contigo, a ti no te está gustando lo que están haciendo contigo. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y si eres la víctima, pues evalúa la situación, y si realmente tú no puedes, ahora sí, como decían antes, busca a quien más confianza le tengas. Exacto. Y pídele un paro desde el punto de vista no llorón, decir, ay, mira, me están haciendo esto, sino decir, mira, ¿sabes qué? Aquí se están pasando, yo no estoy haciendo realmente nada para que esta sea mi situación, y necesito que tú, como alguien más que tiene más poder sobre esto, me eches la mano, ¿sí? Y me ayudes a salir de esta situación de la forma más conveniente posible, donde haya menos afectación, ¿no? Sí, pues no es la misma buscar estar ocupando el símbolo de autoridad, y otra cosa es saber ejercerlo. Sí. Bueno, entonces... Y ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí, si quieres, César, despídete de la audiencia de tu podcast. Bueno, lo decía hace un momento al iniciar, esto es un programa grabado precisamente en asociación con el podcast de Estamos. Como lo decía, tenemos. Hay ciertas funciones ahí, pero bueno, sí. El podcast es Tenemos, sí, como lo decía, la idea es estar planteando, haciendo promoción para que nos escuchen también. Igual son temas muy importantes, como se habrán dado cuenta, es un programa un poquito más relajado, ya no es tan estructurado o tan neurótico como el de Todo es Mente. Aquí es un poquito más relajado, pero precisamente estamos haciéndolo así porque estamos hablando de situaciones, como podrán ver, y temas que nos atañen a todos, que son precisamente del contexto que estamos viéndolo en este momento, y que al final de cuentas estamos buscando darle pues la solución, ¿no? O encaminándolo hacia un lugar donde podamos encontrar, pues sí, ¿no? La solución de dicho problema. Entonces, esa es la indicación. Y pues, yo soy Juano, ya me despido, César. Adiós. Muchas gracias. Igual, una vez más, muy agradecido por el hecho de que nos escuchen. Igual también haciendo la invitación de que si hay algún tema que les atañe, que tengan alguna duda, podemos solucionarlo, no hay ningún problema. Y pues bueno, estamos aquí a la hora todavía. Eric. No, pues nada más. Adiós. Excelente. Sale. Y pues ya saben, si les gustó, denle todo el amor que se pueda, compartir, escúchenos principalmente, suscríbanse y todas esas cosas que dice la gente. Y si no, pues cáiganle, chavos, ahí nos guachamos y que les vaya muy bien. Nos escuchamos a la próxima.